Chucho Torres tenía mucho tiempo gobernando aquel municipio, ya que desde que conoció a la bruja Toña, su vida cambió por completo. Muchos conocían su historia, que había encargado un poderoso trabajo y que con este, rápidamente todo se había puesto a su favor. Su primer victoria se dio cuando su primo y jefe del cartel murió. Había estado en una fiesta del pueblo de su novia. Él mismo se había encargado de pagar el evento. Contrató bandas, puestos de comida, juegos mecánicos e incluso había arreglado los eventos del jaripeo. Sin embargo, no pudo disfrutarlo, ya que de un momento a otro, un extraño paro cardíaco terminó con su vida. Muchos se extrañaron de aquel suceso. El hombre, si bien se sabía, consumía droga y había estado tomando todo ese día. La realidad es que se veía sano, entero, sin ningún problema de salud, por lo que nadie esperaba aquel sorpresivo evento, el cual para muchos se trataba del primer indicio de la fortuna de Chucho Torres. Esto, porque semanas atrás, alguien ya había revelado su secreto. Se trataba de un tal Víctor Cázares, mejor conocido como la Cassandra, un joven homosexual bastante irreverente, que de todo hacía escándalo, que de todo se quejaba y alardeaba, y con el cual se llegó a saber, Chucho Torres tenía algunos que veres con él a escondidas. Su relación, se decía, no solo había sido secreta, sino también fugaz, pero la cual ya había dejado una gran marca en el narcotraficante, quien cada que se emborrachaba, lo buscaba para que se vieran a escondidas en alguno de los hoteles de la región. Aquella era una relación que ya se había dado a conocer en todo el pueblo, la cual muchos conocían, incluso a pesar de que Chucho Torres la negaba, y no solo haciéndolo por las buenas, sino también a base de las malas. Cada que alguien se atrevía a insinuarlo, repentinamente recibía un escarmiento o la visita de sus hombres. Chucho Torres odiaba que hablaran a sus espaldas. Él se decía hombrecito, macho, amante de las mujeres. Pero en realidad se trataba de un hombre con todo tipo de perversiones, las cuales envolvían tanto a damas como a caballeros jóvenes de buen ver. Razón por la que desde siempre reprimió y silenció a todo aquel que se atreviera a señalar, insinuar o comentar sus preferencias sexuales. Riesgos los cuales no detuvieron a Víctor Cázares, quien en una noche de borrachera confesó sin ningún pudor todos los secretos de alcoba de Chucho Torres. Pero no solo eso, sino también aquella versión de que éste, ahogado de alcohol, le confesó que su éxito en la vida estaba muy cerca, ya que había recibido una cierta protección espiritual. Así es. De acuerdo con aquellos dichos, Víctor llegó a confesar que Chucho Torres en algún punto de su vida llegó a contactar a la bruja Toña, mujer famosa en la región por sus supuestos dotes de hechicería y magia negra, mujer con la cual el narcotraficante asistió para recibir una protección muy poderosa, acto del cual se dijeron muchos rumores, y del cual supuestamente tuvo que sacrificar animales, cumplir una serie de mandas y gastar fuertes cantidades de dinero, además de hacer un sacrificio, el cual implicaba mutilarse a sí mismo uno de sus propios dedos. De ahí que existieran esos rumores, en los cuales se afirmaba que después de una visita a aquella cabaña en medio del campo, Chucho Torres hubiera regresado no solo más flaco, sino también envejecido, y con un dedo de su mano derecha mutilado. Situación que en su momento en realidad fue poco comentada, ya que todo se vio eclipsado por un descomunal, inexplicable y veloz ascenso. Todo había comenzado con la muerte de su primo, quien al ya no estar presente lo dejó como jefe de la plaza en el pueblo, posición que en realidad duraría muy poco, cuando el jefe máximo de su organización, el Chacal de Calera, muriera en un choque de la carretera. Aquella tarde todo era normal en el pueblo, cuando de pronto, de la nada, vino una tormenta.
Una que a su paso dejó calles inundadas, ranchos colapsados, y ese tremendo accidente en el cual perecería el líder criminal. Así es. Por más que se culpara al clima, aquello no se trataba de un simple siniestro automovilístico, ya que aquello por su resultado parecía sacado de telenovelas o películas. Esto, porque el denominado Chacal de Calera había muerto en condiciones bastante extremas, en un choque a la altura del kilómetro 37, después de haberse impactado su camioneta en un árbol al filo del despeñadero, y en el cual un árbol terminó atravesando el parabrisas, para con sus ramas terminar destrozándole el rostro, dejándolo en una postura aberrante, completamente siniestra. Aquello se trataba de un horrible accidente, del que incluso llegaron a circular varias imágenes en todo el pueblo. Fotografías que quién sabe quién habría tomado, ya sea la policía municipal, los propios hombres del cartel, o algunos curiosos que por alguna extraña casualidad llegaron a tomarlas antes de que se encontrara y recogiera el cuerpo. El caso es que aquello sirvió de mucho a Chucho Torres, ya que las imágenes mostraban un cadáver completamente destrozado, con la cabeza separada del cuerpo, con partes expuestas del cráneo, haciendo parecer aquello más como un zombi empalado que a un hombre acabado por un terrible accidente automovilístico. El caso es que con dicha imagen se creó el mito, del cual se decía: Chucho Torres estaba protegido por la magia negra de la bruja Toña. Era por esto que apenas con 2 atentados, sus rivales rápidamente dejaron de molestarlo. Chucho Torres, al ser el nuevo jefe del cártel, recibió 2 ataques por parte del grupo líder en la región de Guadalupe, donde en el primer evento balacearon sus camionetas. Vaciándole más de 300 balas, de todas direcciones, de varios calibres, donde perecieron 6 de sus hombres, pero donde él, Chucho Torres, no recibió ni un solo rasguño. Aquello era inaudito, ya que el comando que lo agredió no solo falló en su cometido, sino que más tarde en la huida terminó impactándose en un pilar del puente que cruzaba el viejo río seco del pueblo, donde al no poder salir, todos aquellos hombres murieron calcinados adentro de aquella camioneta. Sin embargo, no era todo. El segundo atentado no fue menor. Se había dado en una de las celebraciones tradicionales del pueblo, evento donde Chucho Torres había estado todo el día, presenciando el desfile de la iglesia, ya que entre los jovencitos que ahí se paseaban estaba precisamente su sobrina Lupita Torres Garza, una muchachita de 12 años que orgullosa caminaba por la calle principal entre las mojigangas y disfraces de la fiesta de San Bartolo. Sus contrarios seguro conocían los detalles, y a pesar de que planearon con toda perfección aquel ataque, fallaron por azares del destino. A Chucho Torres se suponía debían matarlo varias granadas, que en ese momento se dejaron caer desde los tejados de la iglesia, pero las cuales, por una extraña coincidencia, quedaron atoradas entre las tejas y ventanas, provocando que explotaran en el tejado y matando a tan solo una monja que en ese momento veía toda la celebración desde un segundo piso en aquel recinto del Señor. Montones de tejas y rocas cayeron al suelo, pero incluso de estos ni uno solo de los fragmentos de piedra y barro tocó al protegido Chucho Torres. Aquella era una situación impensable. Aquella era una situación llena de coincidencias, de suerte y lógica, y de mucha fortuna para el ya temido Chucho Torres. Suerte la cual los pueblerinos se debía a que el hombre estaba protegido por increíbles fuerzas malignas. Fue así que después de eso nadie se atrevió a enfrentar al nuevo líder del cártel, Chucho Torres, quien durante 3 años se hizo de mucho poder, de mucho respeto, donde ningún hombre o mujer se le negaba,
y donde ninguna persona le sostenía la mirada. Pero como bien decían en el pueblo, todo jefe del cártel entre más poderoso, más próxima es que tiene su caída. Y así fue. Al cabo de 5 años fue que su descenso comenzó a gestarse, justo cuando Macario Zapata, alias el Loco, hiciera su arribo al pueblo. Se trataba de un muchacho de apenas 25 años, quien era de los sicarios más agresivos del cártel de Guadalupe, y quien ya había escuchado todas las historias que envolvían al tal Chucho Torres, quien para entonces ya apodaban como el jefe inmortal. Sin embargo, Macario Zapata no era cosa menor, ya que se trataba de un hombre que a base de balas y dinero fue abriéndose rápidamente paso entre el tráfico de droga. Era conocido por gastar mucha plata en atentados, en emboscadas y traiciones, haciendo siempre alarde de su poderío, de su imagen, siempre presumiendo su aspecto, siempre dejándose ver con un machete entre las manos, del cual nunca se separaba y el cual en muchas ocasiones utilizaba, un arma la cual usaba con sadismo y a la cual había mandado ornamentar un mango de hueso y oro. Aquel joven estaba loco, no solo por su nivel de crueldad, sino porque enfrentaba con desbordada violencia tanto a policías como a rivales de su organización, siempre buscando dejar vivos a 2 o 3 testigos, a los cuales, si le daba la gana, mutilaba con su machete. Solo por el simple gusto de mandar el claro mensaje de que él era el hombre que reinaba en aquella región. El caso es que Macario, el Loco, llegó a enterarse del mito de Chucho Torres, y esto era algo que lo tenía obsesionado. Durante semanas trató de encontrarlo, lo buscó por todas partes, amenazando sin pudor que cuando lo viera, él mismo le quitaría la dichosa protección a base de magia negra que aquella charlatana le había dado. Sin embargo, nunca pudo dar con él. Chucho Torres, a pesar de gobernar la región, no podía ser ubicado por ninguna parte. Macario allanó varios ranchos, cercó carreteras, instaló retenes, pero nunca pudo encontrar a su rival, cosa que pronto provocó su furia, haciendo que en un acto desesperado fuera directamente a buscar a Doña Toña, aquella bruja que se decía lo tenía protegido. Al llegar a su cabaña, una modesta edificación de cemento, barro y madera, localizada en una región apartada de Zacatecas, fue que hizo de todo para obtener información. Ahí cometió todo tipo de atrocidades. Mató a sus animales, a sus 3 peones, quemó su propiedad. Pero quien tuvo la peor de las suertes fue su pequeño nieto, un muchachito de 16 años que en medio de torturas e interrogatorios fue despedazado a machetazos de la propia mano de Macario Zapata. De aquello se dijo mucho. De aquello se comentó todo tipo de rumores, entre los cuales se decía que la bruja Toña, antes de morir, echó gritos al cielo, maldiciendo y echando una terrible maldición a Macario el Loco, diciéndole que mientras él siguiera sus instintos, mientras él siguiera su camino de sadismo, un encuentro con el diablo acabaría con su reinado. Después de eso las cosas se calmaron un poco. Durante 3 meses la violencia pareció aminorar en la región. Sin embargo, no sería para siempre, ya que pronto todo escalaría de nuevo. Chucho Torres, quien ya llevaba mucho tiempo escondido, por alguna extraña razón avisó que asistiría y pagaría las fiestas de diciembre en el pueblo. Aquello era extraño. El hombre más buscado por Macario Zapata de la nada se hacía presente, no solo anunciando su presencia en el pueblo, sino claramente retando a quien quisiera enfrentarlo. Fue así que todo rápidamente se preparó. Era obvio que en aquella celebración del 12 de diciembre habría mucha sangre, balas, atentados y muertes, por lo que nadie en el pueblo se atrevía a asistir.
Muchos se ausentaron de la región y otros, los menos, fueron a trabajar con un tremendo miedo a la feria. Aquello era como la celebración de un pueblo fantasma. Mucho dinero había sido gastado para que hubiera puestos de comida, templetes para los músicos, e incluso aquel espectáculo de rodeo, el cual fue dado con las gradas prácticamente vacías. Ahí podía sentirse la tensión en el ambiente, la inquietud de que en cualquier momento algo estallaría. Y fue exactamente lo que sucedió. Desde kilómetros de distancia se supo cuando Macario Zapata venía directamente al pueblo, acompañado de 6 camionetas y casi 30 de sus hombres, todos armados, todos eufóricos por las drogas y el alcohol. Aquel fue el momento en que todos en la feria salieron corriendo del lugar, dejando solo a Chucho Torres, quien con sus 15 hombres se subieron a sus camionetas y salieron velozmente a la carretera, alejándose del lugar. Cuando Macario y sus hombres llegaron, rápidamente se enteraron de la huida del narco, y sabiendo que era la única oportunidad que tenían de agarrarlo, fue que se dio la orden de ir tras él, de pedir que se cerraran las carreteras y de que por ningún motivo lo dejaran pasar hasta que éste le diera alcance. Fue así que se dio aquella persecución, y después de eso no se volvió a ver ni a Chucho Torres ni a Macario Zapata. Tan solo se pudo encontrar en un camino de terracería todas sus camionetas, completamente ensangrentadas, llenas de pedazos de carne y varios miembros mutilados. Sin embargo, ni un solo resto identificable, ni un solo indicio de alguien en concreto. De aquello se dijo mucho, que impulsados por el odio y la ambición, aquellos dos grupos se enfrentaron, dejando tan solo muerte a su alrededor. Solo que no era tan fácil de explicar, ya que con tantos muertos alrededor debía de haber por lo menos un sobreviviente, un hombre vivo, un vencedor. Sin embargo, nada. Nadie se atrevía a clamar haber estado en dicho enfrentamiento. Con los días comenzaron a darse los rumores, los cuales indicaban que aquellos hombres no murieron por haberse enfrentado, sino por algo peor, ya que el diablo se les había aparecido. Esto porque había un hombre que decía haberlo visto todo. Se trataba de un tal Fermín García, un sicario quien era apodado como el Cenizo, quien había estado desaparecido por semanas y quien aseguraba estuvo presente cuando todo sucedió. El hombre ese día había acompañado a su jefe Macario. Se había subido a una de las camionetas y decía haber estado presente en dicha persecución. Según lo que decía, esa tarde estuvieron buscando a Chucho Torres durante horas, que habían recorrido caminos de terracería, que habían recorrido incontables tramos de la carretera, pero nada. Aquel hombre y su gente no podían ser localizados. Hasta que de pronto, casi 3 horas después, fueron notificados de que Chucho Torres y sus hombres estaban escondidos en un rancho abandonado a 10 kilómetros de la feria. Ahí fue que se dio la orden de cercar el lugar y por nada dejar salir a alguien con vida. Al llegar, efectivamente, se encontraron todas las camionetas de Chucho Torres. Se encontraban escondidas entre árboles y maleza. Pero extrañamente, de todos aquellos hombres nada, ni un solo rastro. Macario, hundido en cólera, fue que dio la orden de pelar la zona. Estaba convencido de que su rival se había escondido en algún lugar cercano, por lo que comenzaron a quemar el pasto, a pasar con sus camionetas por todos lados, a echar balas en el horizonte. Pero nada, ni un solo rastro de sus hombres. Pasados 45 minutos, Macario echaba pestes, golpeaba a sus hombres, los agredía frustrado de no haber podido encontrar a su rival, por lo que lleno de coraje simplemente canceló todo y dio la orden de retirarse. Y cuando apenas estaban por tomar la carretera, fue que lo vieron.
Se trataba de Chucho Torres, quien completamente desnudo caminaba a un lado de la carretera. El hombre estaba lleno de tierra, sangre y con la mirada perdida. Estaba completamente ido. Avanzaba a paso lento, caminando sobre el asfalto. Macario no lo podía creer, y dado que no lo conocía en persona, fue que mandó llamar a uno de sus hombres para identificar a su rival. Chucho tenía una inconfundible cicatriz en la cabeza, producto de un accidente en moto. Le faltaba parte de la oreja, por lo que al ver dicha cicatriz ya no había duda. Aquel hombre que caminaba como zombie se trataba precisamente de Chucho Torres. Ahí Macario ordenó que lo amarraran, que lo hincaran en el piso y lo sostuvieran para él. Su objetivo por fin se cumplía. Su misión por fin estaba ocurriendo. Macario, sosteniendo su machete, se paró frente al hombre desnudo y ahí, agrediéndolo verbalmente, trató de intimidarlo, de amedrentarlo, de denigrarlo. Sin embargo, algo muy raro ocurría, ya que Chucho no respondía. A pesar de ser abofeteado, lacerado en el pecho y piernas, simplemente no reaccionaba. El pobre estaba como ido, como drogado, como perdido dentro de su propia cabeza. Razón por la cual Macario no solo se desesperaba, sino que comenzaba a dudar sobre la veracidad de tenerlo frente a él. Situación por la que se dio una orden, y sus hombres fueron a traer a alguien de la feria. Pasados 40 minutos más fue que llegó. Se trataba de un muchacho, un jovencito que esa tarde había estado montando los templetes y juegos mecánicos. Macario lo mandó poner frente al hombre desnudo, y a puras bofetadas y puñetazos en el estómago fue que lo obligó a identificarlo. Ahí fue que se dio la revelación. El muchachito, al verlo, peló los ojos. Completamente sorprendido, veía con miedo a Chucho Torres, a quien conocía a la perfección, pero a quien veía completamente lastimado y con la mirada perdida. En ese momento, inexplicablemente, el joven trató de huir, trató de correr, pero era inútil, ya que de inmediato fue tirado al suelo por los hombres de Macario. Sin embargo, no parecía temerles a ellos, sino más bien a Chucho Torres. Fue ahí que Macario a gritos comenzó a cuestionarlo, diciéndole que era absurdo que le tuviera miedo a ese hombre, quien no solo apenas si le quedaban unos minutos de vida, sino a quien además para nada representaba amenaza alguna. Y fue entonces que aquel jovencito respondió: "No, patrón, usted no entiende". El muchacho fue silenciado a bofetadas, y un nuevo grito de Macario fue replicado al aire: ¿Qué es lo que no entiendo, pendejo? ¿De qué estás hablando, pinche gato? Y fue ahí que el muchachito, con ojos desorbitados, respondió: "No me mate, patrón. Déjeme ir, por favor. Déjeme ir, que yo no hice nada". Pues entonces responde. ¿Qué tanto miedo le tienes a este pendejo? Y ahí el muchacho dijo sus últimas palabras gastando todo su aliento: "En el pueblo dicen que don Chucho está embrujado, que don Chucho fue maldito por la bruja Toña, para que usted pudiera encontrarlo, y que cuando eso pasara, era mejor que nadie se acercara, porque el diablo iba a venir a cobrar su deuda, patrón". Al oír tremenda tontería, Macario soltó una carcajada. Una enorme risa, tan grande que incluso comenzó a toser del esfuerzo. De igual forma, todos sus hombres lo secundaron. Los 20 individuos que estaban ahí rieron con todas sus fuerzas. Segundos después, Macario respiró profundamente y, parándose frente a Chucho Torres, fue que dijo su sentencia: "Pues aquí va, para que no anden diciendo pendejadas". Y fue entonces que de un tajo Macario le cortó la cabeza a Chucho Torres. El cuerpo decapitado se tambaleó,
y cayó al suelo. Ahí se hizo un silencio. Un extraño silencio que incluso parecía detener el viento. Era como si todo alrededor se hubiera paralizado. Todos los que estaban ahí pudieron sentirlo. Se dieron cuenta de que algo muy extraño estaba pasando. Y fue entonces que sucedió. Una extraña silueta sonó detrás de ellos. Al voltear nadie lo podía creer. Se trataba de aquel, del hombre con cuernos, del hombre con patas de cabra, del hombre con ojos llenos de sangre. Así es, se trataba del diablo, quien alzando sus manos mostraba una sonrisa que de inmediato intimidaba. Ahí todos bajaron sus armas. A unos las piernas comenzaron a temblarles, a otros el pecho comenzó a dolerles. Y a Macario, aquello simplemente lo dejó mudo. Nadie sabía cómo responder. Nadie sabía cómo actuar. Y fue entonces que aquel ser de las tinieblas apretó uno de sus puños al aire. Soltó una tenue risa entre sus dientes. Y todo sucedió. Cada uno de los presentes se tiró al suelo, quejándose de dolor, soltando tremendos gritos, revolcándose en el suelo, ya que la piel poco a poco parecía caérseles del cuerpo, dejándolos completamente descarnados en vida. Algunos trataron de alejarse del lugar, algunos trataron de huir, pero a cada movimiento su cuerpo comenzaba a desbaratarse, consumidos por larvas negras que comenzaban a salir de entre sus músculos. Y fue entonces que en pocos segundos todos fueron reducidos a viscosidades llenas de sangre, tierra y podredumbre. En instantes todo quedó en silencio. Y entonces pudo verse a la distancia cómo aquel hombre con cuernos y patas de cabra poco a poco se comenzó a hundir en el suelo. Aquello apenas si fue visto por Fermín García, quien jamás se bajó de la camioneta y quien al ver tremenda masacre simplemente salió de ahí sin mirar atrás. De aquello muchos se burlaron, de aquello muchos no dieron crédito. Era imposible que alguien creyera las palabras de un borracho de cantina, quien aseguraba haber visto cómo el diablo no solo apareció para cobrar sus ayudas, sino también para responder por una bruja, la cual antes de morir dejó cerrado aquel círculo, aquel que perteneció al diablo, y que una vez consumido, éste volvió para cobrarlo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.